15 de mayo de 2026 estamos en el quinto año y en el día 81 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy veremos ataques a refinerías que serán nuevamente muy interesantes. También veremos cómo se han logrado nuevamente avances territoriales, porque de hecho hoy podemos informar de uno más. Y lo que también vamos a ver, por supuesto, son algunos impactos de drones muy interesantes a lo largo de Crimea. Empecemos, yo diría que no perdamos mucho tiempo. Ayer vimos uno de los ataques aéreos más grandes contra Ucrania desde el inicio de la invasión. Principalmente Kiev fue muy fuertemente golpeada y entre las víctimas hubo muchísimos civiles. Como veremos más adelante, Ucrania es muy buena para atacar refinerías y depósitos rusos, pero al mismo tiempo sufre por la falta de capacidad propia de defensa antiaérea. Sobre todo los misiles Patriot son extremadamente difíciles de conseguir, ya que pueden interceptar misiles balísticos más grandes. Los rusos actuaron como lo han hecho muchas veces antes, saturando el cielo con muchos drones y sobrecargando la defensa antiaérea, mientras que después de varias horas de ataques continuos, lanzaron varios misiles balísticos y misiles de crucero. La razón de esto, por supuesto, es que los rusos esperan que la defensa antiaérea ucraniana esté simplemente sobrepasada por los drones para cuando lleguen los misiles balísticos. Ya sea que haya muchos drones en el cielo o simplemente un alto consumo de municiones, o incluso algunos sistemas que ya no se pueden usar debido al desgaste. Hasta que lleguen los misiles, todo les parece bien. Lo importante para ellos es que se intercepten menos. Y esos misiles luego impactan en instalaciones energéticas, objetivos militares, pero sobre todo también en muchos objetivos civiles como edificios residenciales. Y para que la defensa antiaérea se mantenga constantemente estable, se necesita una buena combinación de capacidades antiaéreas que puedan interceptar misiles balísticos y misiles de crucero, pero sobre todo también aquellas que puedan derribar drones, para que la defensa antiaérea no esté siempre sobrecargada. Según el Estado Mayor ucraniano, es decir, según una fuente ucraniana, los rusos fabrican más de 550 drones, que eran 2 al día. Eso es prácticamente la versión bajo licencia del Shahed 136 de Irán. A esto se suman otros tipos de drones que también representan un peligro para los civiles. Todos me conocen lo suficientemente bien. No soy un hombre que se quede sentado y observe. Por esa razón dedico una nueva campaña de donaciones llamada United 24. Junto con otros youtubers alemanes apoyaremos una campaña para proteger el espacio aéreo ucraniano, para que, especialmente durante estos ataques, se disponga de los recursos esenciales necesarios y así muchos civiles no tengan que sufrir nuevamente por los ataques aéreos diarios. Para todos los que quieran apoyar, hay un enlace en la parte superior de la descripción del video o alternativamente para mis amigos frente al televisor, un código QR que aparecerá aquí en pantalla. Juntos, seguramente alcanzaremos la meta de donaciones, así como hemos logrado todo lo posible hasta ahora. Gracias por su apoyo, tanto en las campañas de donación anteriores como en esta. Tras los devastadores ataques a los depósitos de petróleo y refinerías en Tuapse y Perm, que provocaron paros totales y destrucción completa, los ataques de drones ucranianos aparentemente también han alcanzado la mayor refinería de petróleo en Ryazan. La planta, con una capacidad de procesamiento de alrededor de 17 millones de toneladas al año, es uno de los sitios de refinación más importantes de Rusia. Ahí se producen, entre otras cosas, gasolina, diésel y queroseno, conocido coloquialmente también como combustible para aviones. Es decir, exactamente los recursos que son decisivos tanto para la economía y la investigación económica como para el ejército al mismo tiempo. Lo que me parece más interesante, sin duda, es que durante mucho tiempo esta refinería fue considerada como una de las instalaciones mejor protegidas por la defensa antiaérea. O bien, esta no sirve contra los drones ucranianos o, lo que yo más bien sospecho, es que debido a las pérdidas en el frente y al despliegue exagerado en la Plaza Roja, para el desfile del 9 de mayo simplemente se trasladaron muchos sistemas de aquí y luego hicieron falta. Eso ya lo hemos comentado varias veces. Si los rusos quieren proteger mejor algún lugar, actualmente necesariamente tienen que retirar sistemas de otros lugares, porque las existencias ya no dan para mucho más. También llama la atención la regularidad de estos ataques. En pocos días, una y otra vez, grandes refinerías o instalaciones energéticas son atacadas. Las dos últimas incluso fueron declaradas como pérdida total. Sobre todo, el queroseno es muy relevante aquí. Rusia lleva a cabo una guerra que depende enormemente de la fuerza aérea, bombas planeadoras y operaciones aéreas constantes. Precisamente por eso, las refinerías están cada vez más en el centro de atención. Para Moscú, esto se está convirtiendo poco a poco en un problema estructural. Las grandes refinerías no se pueden trasladar fácilmente ni proteger completamente. Son objetivos enormes y estacionarios con una infraestructura compleja. Incluso si solo se dañan algunas partes, la producción, el almacenamiento o la distribución pueden verse gravemente afectados.
Pero ahora los ucranianos ya no intentan solo dañar las partes más importantes de la cadena de producción, sino destruir refinerías o depósitos enteros. También durante el ataque, una vivienda fue alcanzada. Parece que el dron, en su camino hacia el objetivo, sufrió interferencias de la guerra electrónica rusa o se desvió de su curso. La dirección de vuelo hacia la refinería es correcta, solo que había un edificio en el camino. No creo que haya sido intencional. ¿Por qué atacarían los ucranianos solo una vivienda si justo detrás hay un objetivo de alto valor que vale mucho más la pena? Y si quisieran vengarse de ataques rusos como el de Kiev contra civiles, por supuesto, teóricamente podrían hacerlo mucho más fácilmente a lo largo de su propia región fronteriza. Entonces, ¿por qué dejar que un dron vuele tan extremadamente lejos? Y sobre todo para los ucranianos sería un gran problema de relaciones públicas si empezaran a atacar civiles con drones o a disparar intencionalmente contra civiles. En la zona de Kostiantynivka hay cada vez más indicios de que la Fuerza Aérea Rusa apenas está entrando en la fase de ataque más intensa para la ofensiva de primavera y verano en el Donbass. La situación se está volviendo especialmente crítica actualmente a lo largo de esta zona, especialmente en el área roja. En el área roja, por supuesto, tenemos que tomar medidas decisivas. Eso no es lo que se conquistó ayer. No, lo que vemos aquí son las conquistas acumuladas de las últimas 3 semanas. Pero hace pocos días, la 24ª Brigada Mecanizada Ucraniana publicó una grabación que supuestamente muestra a grupos de asalto rusos dentro del pueblo de Molocharka. Ese es el lugar aquí donde está el marcador azul. Y eso es bastante relevante desde el punto de vista militar porque el lugar defiende directamente uno de los últimos ejes de suministro que siguen funcionando para las unidades ucranianas al sur de Kostiantynivka. A través de la ruta hacia Stinky, es decir, la localidad un poco más al norte de ahí, sigue pasando gran parte del suministro para las fuerzas ucranianas, así como para las unidades que indirectamente aún estabilizan la zona de Chasiv-Yar. Además, durante meses ha tenido funciones importantes como zona de fuego en retaguardia para la artillería ucraniana. Precisamente por eso, la presencia rusa ahí es tan problemática. Incluso pequeños grupos rusos pueden ser suficientes para restringir los movimientos de suministro, desplazar posiciones de artillería o acercar el reconocimiento con drones a las líneas ucranianas. Al mismo tiempo, la colina 211 y el este de Kostiantynivka están bajo control ucraniano, lo que naturalmente significa que los rusos, más o menos como se ve aquí, se mantienen en la zona amarilla y no pudieron expandirse. Lo decisivo aquí no es tanto si Rusia controla completamente el lugar, sino más bien si logra establecer una presencia operativa permanente allí. Porque hasta ahora parece que solo han pasado por aquí con pocos soldados sin que la franja de terreno esté completamente controlada. Y justamente este patrón lo estamos viendo cada vez más seguido. Las unidades rusas primero infiltran zonas de casas de campo, áreas boscosas o construcciones periféricas. Establecen pequeños cabezas de puente y posiciones allí, y las amplían gradualmente bajo protección de drones y apoyo de fuego permanente. Particularmente interesante en este contexto es también la actividad de las unidades de drones ucranianas de la 36ª Brigada de Infantería de Marina, porque documentaron un claro desplazamiento de movimientos de infantería rusa directamente hacia los edificios orientales de Kostiantynivka. Antes, los combates se concentraban más bien en las zonas de casas de campo Chemek y Metalurg. Esas son básicamente las que están en la zona rojo oscuro. Desde abril, los impactos se han acumulado directamente en el borde de la ciudad, pero sin una conquista dentro de la ciudad. Eso indica que Rusia probablemente ya está usando en gran medida las zonas exteriores como área temporal de operaciones. Pero lo que analistas OSINT como yo y muchos otros notamos es que la brigada de fusileros motorizados 136 rusa también está de vuelta en el lugar, porque la unidad estuvo mucho tiempo en la zona de Chansk y luego, después de muchos meses, fue reorganizada y reabastecida en la retaguardia. Que ahora se esté utilizando aquí en Kostiantynivka indica que Moscú está tratando este sector del frente cada vez más como su esfuerzo principal. El objetivo operativo se está volviendo lentamente evidente. Rusia, al parecer, ya no intenta principalmente un asalto frontal inmediato sobre Kostiantynivka, sino la desestabilización gradual de la logística ucraniana al este de la ciudad. Si la zona amarilla queda bajo control de fuego ruso permanente, la situación de suministro de las unidades rusas al sureste de Kostiantynivka podría mejorar, lo que la mejoraría. Y precisamente ahí radica el peligro de estos avances lentos de Rusia. A menudo parecen poco espectaculares en los mapas. Pequeñas zonas grises, infiltraciones aisladas, algunos soldados que de vez en cuando pasean por el pueblo vecino, ganan unos cuantos cientos de metros de terreno que posiblemente luego vuelven a ser disputados. Pero operativamente pueden, y digo conscientemente pueden, también crear las condiciones para que semanas después se pongan bajo presión áreas enteras de defensa,
si los ucranianos no reaccionan a tiempo, así como en aquel entonces con las llamadas orejas de conejo de Dobropilya. En ese momento mucha gente hablaba de una ruptura del frente por parte de los rusos, pero yo les mostré que no fue así. Eso fue exactamente lo mismo que vemos aquí, solo que un poco más grande. Y también ahí, aunque eso naturalmente no tuvo impacto en el frente, advertí que si los ucranianos no reaccionaban lo suficientemente rápido, los rusos podrían expandirse aquí, y eso es exactamente lo que los rusos están intentando de nuevo en este avance del frente. Eso significa que ahora solo depende de qué tan rápido puedan los ucranianos reaccionar ante este peligro, porque si los rusos logran entrar en el lugar y luego pueden afianzarse, será muy difícil sacarlos de ahí. Y esa frase casi podría patentarla. Ayer informé que vehículos de una misión de ayuda de la ONU en Jersón fueron atacados con drones FPV. Ahí Zelensky ya explicó que Rusia debió haber sabido exactamente qué vehículo debía ser atacado. Eso parecía al principio bastante delicado políticamente, porque las organizaciones internacionales suelen formular este tipo de incidentes con mucha cautela. Pero ahora han aparecido nuevas grabaciones FPV del ataque publicadas, quien lo hubiera pensado, por los propios rusos, quienes, como ya dije, subieron el video del ataque sin esperar consecuencias. Y con eso la situación se vuelve mucho más clara. Los videos muestran que el operador siguió el vehículo directamente en la imagen en vivo. Ya no se puede hablar de un error o de objetivos poco claros, ya que estaba fuertemente y visiblemente rotulado, así como en los últimos ataques que también alcanzaron vehículos de la ONU en Jersón. No es el primer incidente, es extremadamente rápido, porque los drones se controlan con mucha precisión. El piloto ve el vehículo todo el tiempo, decide activamente sobre la aproximación y el punto de impacto, y también calcula él mismo el ángulo de aproximación. No es una inteligencia artificial ni algún programa el que se encarga del reconocimiento y la decisión sobre un ataque así. Precisamente por eso, este material cambia la dimensión política del incidente, pero no a favor de Rusia, que como ya dije, ellos mismos lo subieron. Sin embargo, para la gente de Jersón, esto no es nada nuevo. Allí, ataques como estos a vehículos civiles, calles o puntos de suministro ya son casi parte de la vida cotidiana. La diferencia esta vez es solo que nuevamente fue afectado un convoy internacional de la ONU, y que el ataque quedó prácticamente documentado por el propio material de video de los atacantes. Expertos opinan que esto podría resultar especialmente incómodo a nivel internacional para Moscú, pero yo opino que difícilmente hará alguna diferencia, ya que, como dije, los últimos ataques también fueron contra vehículos de la ONU y más o menos quedaron en el olvido. Los soldados rusos de todos modos asumen que van a ganar la guerra, especialmente los pilotos de drones, que no están directamente involucrados en combates activos en el frente. Y con eso me refiero a hombre contra hombre o hombre contra dron. Por eso también asumen que si ganan, de todos modos no serán responsabilizados. Y del lado ruso, de todos modos, no importa si atacan a civiles o no. Rusia no va a responsabilizar a sus propios soldados aquí. Así que, en el estado actual, prácticamente estamos indefensos si todo sigue igual que hasta ahora. En la noche del 15 de mayo, unidades de drones ucranianos aparentemente llevaron a cabo una serie de ataques inusualmente amplios contra objetivos militares rusos. Según los informes, se realizaron 55 ataques contra 23 objetivos diferentes en Crimea, Taganrog y Yeisk. Entre los objetivos alcanzados se encontraban principalmente un avión anfibio BE-200, un helicóptero K-27, varios sistemas de defensa antiaérea, así como buques de municiones en el puerto de Berdiansk. Lo más interesante es también la selección de los objetivos. Aquí, al parecer, no se trató de explosiones simbólicas aisladas, sino de la capacidad que Rusia necesita para el control y el abastecimiento en el Mar Negro y en el Mar de Azov. La pérdida de un helicóptero K-27 o de un B-200 no afecta solo a cualquier equipo en la pista de aterrizaje. Plataformas como esas se encargan de reconocimiento, transporte, operaciones de rescate marítimo y costeras, y son especialmente importantes para los movimientos militares a lo largo de los territorios ocupados. Sin embargo, aún más significativo podría ser el ataque al sistema de defensa antiaérea, como el Torme-2 o el Pantsir S-111, porque esto produce un doble efecto. Primero se desactivan las zonas protegidas y luego las áreas adyacentes automáticamente se vuelven más vulnerables a nuevos ataques. Así es como se genera presión temporal sobre toda la zona de defensa. El ataque al barco de municiones en Berdiansk también encaja en este patrón. Rusia depende de poder mover suministros de manera flexible a lo largo de las zonas costeras del sur, así que cada golpe contra la logística marítima lo dificulta aún más. Justamente esa cadena de suministro entre Crimea, el Mar de Azov y el frente. También llama la atención la amplitud operativa del ataque. Crimea, Taganrog y Berdiansk no están precisamente uno al lado del otro. Los ataques obligan a Rusia a vigilar y asegurar varias áreas al mismo tiempo, y eso vuelve a ser una gran carga para la defensa aérea, la marina y la logística militar al mismo tiempo.
piense en la campaña de donaciones, ayude a proteger el espacio aéreo. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algo Crew. Un agradecimiento especial para Teniente Coronel Renny Quesilla, Dietrich Ferdi Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar un like, un comentario y hasta el próximo informe de situación.